¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Ruiz, soy profesor de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución que ustedes han elegido para formarse en esta instancia de estudios superiores. Hoy vamos a ver el comienzo del material del curso de ingreso, en donde, si ustedes se fijan en nuestro apunte, que vamos a ir chequeando en paralelo con este Power, en sus primeras páginas comienza hablando de lo que tiene que ver con las nociones de alfabetización. ¿Qué son esas nociones de alfabetización? Es un punto de partida que tenemos que utilizar nosotros para saber a qué hacemos referencia cuando pedimos en un examen parcial o en un examen final que conceptualicen o que enumeren o que desarrollen, ¿sí? Es para ponernos de acuerdo en la terminología que vamos a utilizar en cada una de esas consignas. Por ejemplo, cuando hablamos de definir, tal como dice el apunte, estamos pensando en fijar el significado y descripción. Por ejemplo, defina lo que es un activo fijo. Cuando hablamos de identificar, el apunte también expone ahí que se refiere a verificar las características que dan identidad. Por ejemplo, identificar los factores de análisis del macro y el microentorno, cómo lo van a desarrollar teóricamente. Explicar es en donde ahí se pide, cada vez que nosotros pidamos una explicación referida a algún concepto o alguna temática, vamos a estar haciendo referencia a que necesitamos que desarrollen o expliquen un poco más profundamente de la conceptualización que podamos tener del concepto a trabajar. Enumerar siempre hacemos referencia a una lista, un listado completo, quizás no exhaustivo, pero sí completo, de una definición. Conceptualizar, ¿sí? Cada una de las definiciones de estos ítems son importantes justamente para que ustedes, a la hora de rendir un parcial o de rendir un final, sepan bien a qué hacemos referencia cuando les estamos pidiendo con una consigna diferente, ¿no es cierto? Bien, en el apunte, todo esto que estamos nombrando ahora lo van a poder leer, como les dije, en las primeras páginas iniciales. Vamos a ir haciendo estas clases grabadas también para que ustedes se orienten en la utilización del material. La primera parte del material, que es este que está en pantalla ahora, va mostrando la introducción y el porqué de estos conceptos y de la alfabetización académica y análisis de consignas evaluativas, ¿sí? Para que ustedes ya empiecen antes del cursado del primer cuatrimestre, que empiecen a entender a qué hacemos referencia con cada concepto. Sin duda que el apunte también no solamente desarrolla la parte teórica, sino que lo que intentamos hacer en el apunte es ejemplificar todos aquellos conceptos que vamos desarrollando, ¿sí? Eso lo dejamos, hay un caso de empresas recuperadas que ustedes pueden analizar y lo pueden hacer conjuntamente con los compañeros si así lo desean. Y después, al ser un apunte que es interactivo, prevé también algunos espacios como este que estoy mostrando acá, que de autopráctica o de autoevaluación, que ustedes pueden ir completando, y les recomendaríamos que así lo hagan, ¿sí? Luego nosotros iremos poniendo también algunas actividades que serán lo que componen las actividades evaluables del curso de ingreso, ¿sí? Ahí están los conceptos que mostramos recién en el PowerPoint: de enunciar, explicar, desarrollar, conceptualizar. ¿A qué hacemos referencia con cada uno de estos pedidos? Luego de esta etapa de alfabetización, y que es más bien teórica, y que el apunte les va pidiendo que ustedes se pongan en situación, como si hoy nosotros les estuviéramos solicitando que así lo hicieran. Pónganse en situación como si un profesor les dijera a ustedes: necesitamos que conceptualices determinado concepto o que desarrolles determinada situación. Traten de leerlo siempre desde el punto de vista de lo que un profesor les puede llegar a pedir. También en la primera etapa, y quizás
ya metiéndonos un poquito más en lo que es la administración, empezamos a imaginar qué es esto de administración, por qué estudiamos la administración, ¿sí? Bueno, y para siempre nosotros para comenzar a meternos en el tema, lo que hacemos es tratar de decir, bueno, ¿qué significará administración? ¿Qué es lo que yo tengo en mi mente? ¿A qué hace referencia esa administración? Por lo menos en una primera instancia. Acá me vuelvo al Power que se ha preparado para esto. Ya vamos a volver también sobre la actividad que van a tener que hacer en referencia a la administración. Pero ¿qué piensan que es la administración? ¿Es solamente una materia? ¿Es un modo de actuar? ¿Es una herramienta? ¿Qué será la administración? Y eso es lo que nos va proponiendo el apunte, que descubramos juntos qué es la administración. Ahora, administrar viene, la palabra administrar viene del latín de ministro, de ministrare, de servir, de dar. Es como poner a disposición un servicio, ¿no es cierto? Y más allá de la administración que tienen como objeto de estudio a las organizaciones, la administración desde hace tiempo es como que hubiera propuesto una discusión de si la administración era una ciencia, era una técnica o era un arte. ¿Por qué esta discusión? Porque los que avalaban que era una ciencia decía que posee algunas teorías comprobadas a través del método científico deductivo, es decir, que utiliza el método hipotético deductivo. Entonces, al ser el método hipotético deductivo una metodología científica, lo que decían era que se trataba de una ciencia la administración. Por otro lado, también había algunos que establecían como técnica a esta administración porque decían que había herramientas, había métodos para resolución de problemas y para el alcance de los objetivos. Y sin embargo, y quizás un poco más contemporáneo, la idea de que la administración es un arte. Y esto hace referencia, ver a la administración como arte, hace referencia a la posibilidad de la creatividad de aquel que ejerza la administración. Siempre como ejemplo ponemos que ante una misma situación, ya sea en una empresa, en una cooperativa, en una fundación, en cualquier tipo organizacional, ante una determinada decisión que tengamos que tomar, sin duda que para mí será la mejor manera decidir por A y para otro la mejor manera será decidir por B. Y no significa que en este sentido esté bien o mal la de A o la de B, sino a lo que hacemos referencia es que tenemos una lectura de la situación de una manera distinta. Una lectura de la situación, una lectura del contexto en donde se da esa situación, y entonces lo que yo diga o lo que un colega diga respecto de la situación más conveniente abordar seguramente tendrá que ver con el estado del arte que cada uno pudo llegar a desarrollar. Esto también está muy bien explicado dentro del apunte. Bien, la administración es una disciplina científica y técnica que se vale de la creatividad, es decir, ahí también estamos mencionando el arte cuando hablamos de la creatividad, para gestionar recursos que las organizaciones necesitan para lograr los objetivos. Y fíjense la amplitud del concepto de administración. Estamos mencionando tanto a la ciencia como a la técnica y al arte también, es decir, que tomamos un poquito de cada una de estas instancias de discusión y decimos que hay gestión. Gestionar es hacer que las cosas sucedan, gestión de recursos de todo tipo, materiales, humanos, de tiempo, financieros, todo tipo de recursos, que las organizaciones, ahí ya estamos metiéndonos un poquito más también en organizaciones, porque el objeto de estudio de la administración son las organizaciones, necesitan para lograr los objetivos, es decir, que cuando hablamos de organizaciones, hablamos también de un conjunto de objetivos en común. Bien, entonces dijimos, administrar viene de ministrare, de servir, de dar. Ministrare hace referencia también al ministro, quién es el que ejerce ese servir, ese dar.
Y administrar dentro de lo que es la organización o la parte organizacional contempla 3 etapas que se van dando de manera concomitante y de manera cíclica dentro de lo que es una organización. Esas etapas son planear, organizar, dirigir y controlar, que ya vamos a desarrollar más abiertamente, pero planear es imaginar aquello que quiero hacer, es como si yo le dijera a un arquitecto, imaginemos juntos mi casa, imaginemos juntos un proyecto. Es imaginar, es idear el futuro de la organización. Ya organizar hace referencia a que tenemos que buscar determinados recursos, con qué recursos voy a contar, qué funciones vamos a tener. Dirigir es la etapa de acción, ya me pongo a hacer, empiezo a ejecutar. Y controlar es por las necesidades de verificar que el cumplimiento o aquello que yo planifique se esté dando de manera correcta. Y si no se da de manera correcta, cuáles son las formas de prevenir los errores o de ir corrigiéndolos durante el transcurso del tiempo. Bien, aquí un autor nos dice que la buena administración es el arte de hacer tan interesantes los problemas y sus soluciones tan constructivas que todos quieran ponerse a trabajar y lidiar con ellas. Sin duda que la administración tiene que ver con todas estas partes. Volviendo al apunte que ustedes tienen, todo esto que se propone bajo el icono de este engranaje que es ponernos a trabajar, les recomendamos que así lo hagan, que empiecen a responder estas actividades que tienen ahí. Está todo el desarrollo teórico, por supuesto que tienen los canales de comunicación dentro del aula de Evelia para también hacernos las consultas correspondientes. Nosotros vamos a ir subiendo las actividades que tienen que realizar y las indicaciones de cómo realizar también las actividades. Muchas gracias.